Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted? También, muy bien. Qué bueno, me alegro. Háblame de tú, porque Perfecto. de usted se escucha muy raro. Ok, perfecto. ¿Y qué, cómo está? Bueno, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de poder convivir contigo no sé, seguir retroalimentándome de todas las personas jóvenes que tienen en la lectura esa pasión tan importante que se está retomando en estos días. Sí, también de una vez agradecerle que pues haya aceptado esta charla. Ahorita mi compañera también se va a integrar a la transmisión. Y pues para hacerle unas preguntas, ambas nos dimos cuenta que estábamos leyendo el libro al mismo tiempo. De repente nada más empezamos a platicar de qué estás leyendo, le mandé una foto y nos dimos cuenta que era lo mismo. Y entre las dos estuvimos platicando y, ay, mira, es que estamos en este momento, o que nos está pareciendo todo eso. Y fue muy, muy divertido y la verdad, entre las dos dijimos, hay que tener una charla con este autor para platicar más sobre él, ver todo lo que estuvimos leyendo. Y pues sí, tener una charla a los tres para saber más de este libro. Totalmente de acuerdo. La literatura es lo que provoca, es la construcción de puentes invisibles que nos conectan y eso es de por sí ya maravilloso. Sí, fue muy, muy grata la lectura, la verdad. Le comentaba, bueno, antes de comenzar, que una de las cosas que más me gustó fueron las descripciones que hacía, que lo que recordaba en el momento de seguir la lectura era los sentimientos, las sensaciones que contaba Leonor cada que avanzaba esta lectura. Y fue lo que más me gustó. Pero bueno, antes de comenzar, pues ya estamos aquí los tres. Vamos Hola. a presentarnos, oye, Hola, vamos a presentarnos un poquito y ya para continuar mejor con esta entrevista. ¿Quién guste comenzar primero? no sé si me quieren preguntar algo o les comento algo sobre mí o como Bueno, Pues si sí, ustedes me gusta, digan. que nos platiques un poco de ti. Claro. Mira, bueno, mi nombre es Iván Alatorre Orozco, soy escritor. Tengo Tierra Colorada es mi primer novela publicada, aun y cuando me han publicado cuentos, poemas, ensayos, desde hace, pues yo creo que más de 10 años. Eh, ¿Sí me escuchan bien? sí, Ok, Sí. ok, perfecto. Eh, la literatura, las letras, el escribir es algo que tengo desde muy pequeño. Es algo, es una pasión, es un gusto que desde que aprendí a leer mi primer frase me enganchó y me conectó hacia un mundo que ustedes conocen muy bien, eh, que es el de la literatura y el de las historias y el de crear mundos, potenciar mundos, multiplicar mundos y por lo mismo, de esa manera exponencial, eh, tener acceso a una vida más rica. Eh, en cuestión, no sé, ups, pequeño detalle. está bien. Y mira, la literatura es, es la oportunidad de conectarnos cuando otros mecanismos no nos lo permiten. Eso fue lo que yo entendí desde muy joven. Uno de mis hermanos fue el que eh, me dirigió hacia este mundo de la literatura. Eh, y, y, en verdad es una, es un privilegio el, el, poder escribir después de un tiempo y transmitir lo que, en este caso, a través de mi novela de Tierra Colorada, estoy logrando transmitir a través de las emociones que tú hablabas, que tiene Leonor, a través de la conexión con su familia, a través de esos momentos tan dolorosos. Ya iremos platicando un poquito más sobre la novela, pero más que nada eso, soy un gran lector más que un escritor. Me apasiona la lectura, al igual que ustedes. Eh, si paso, no sé, un día sin leer es como un día perdido, no lo puedo asimilar. Y eso es lo que me enriquece, porque escribir es complicado. Escribir tiene su carga eh, en cuanto a, a que te tienes que meter a ti mismo, das un clavado existencial y tienes que
escarbar en lo más profundo de ti para poder sacar a flote, como si fuera un barco que está al fondo del océano y de repente emerge. Y, y por eso la lectura es tan importante y por esas razones que me estoy vinculando y encontrando un grupo, una comunidad tan valiosa como lo son ustedes. Y me ilusiona muchísimo eso. Me ilusiona el saber que está creciendo, que cada vez leen más y que cada vez leen mejor. Sí, la verdad, el mundo de la lectura es algo muy bonito y sí nos conecta mucho con las personas. Es algo que también quiero preguntar justamente se, cómo se adentró en este mundo de la lectura. Entonces, es algo muy bonito saber que también, así como en el libro, bueno, igual aquí como comentábamos, trataremos de mantener esta plática libre de spoilers, pero bueno, Claro. esto no es tanto un spoiler. En el libro sí nos menciona que es algo que se va inculcando entre las personas de la familia, de padre e hijo, entre los hermanos. Es algo muy bonito poder inculcarlo a algún otro familiar o alguna persona que esté cerca de nosotros, el ver cómo van haciendo ese amor por la lectura en alguien más que conocemos y más que nada platicarlo con alguien porque es algo cuando a nosotros hablamos de algún libro con alguien que conocemos, es maravilloso como podemos estar platicando por horas y más cuando nos apasiona tanto como es que yo pensé esto y luego el otro, como hay cosas que también pueden relacionarse en nuestra vida con los que conectamos, entonces es algo muy bonito y qué padre que haya pasado de ser lector a ser escritor y que se haya involucrado en este mundo de la escritura. Tengo entendido que también tiene más escritos, no solamente la novela, ¿verdad? Sí, mira, publicados, esta es mi primer novela publicada, pero sí me han publicado, no libros de cuentos o libros de poemas, pero por ahí he tenido la oportunidad de, de llegar a una veintena de países al menos en cuanto a publicaciones en los últimos 10 11 años. Y, y la verdad es que eh, Tierra Colorada es mi obra pues, más importante, eh, es es lo que se gestó después de todas estas décadas de lecturas, digamos, de todas estas décadas de, de tratar de comprender al mundo de una manera diferente. Y como bien dicen, para poder escribir tenemos que leer y rindió Claro, fruto tantos años de lectura con esto. claro, por supuesto que sí. Bueno, vamos a empezar ahora sí más con otras preguntas. La primera pregunta que yo creo que quisiera hacerle es, ¿de dónde surgió esta idea de Tierra Colorada? Porque creo que no he llegado a alguna lectura que tocara estos temas de algo que marca tanto la vida de una niña como Leonor. ¿En qué momento surgió esta idea para escribir esta novela? La idea nació como una necesidad de expresar algo que tenía ya de manera muy profunda, que tenía de manera muy, eh, ya muy añeja, incluso desde mi juventud o niñez. Eh, Tierra Colorada, o sea, sin dar ningún spoiler, sin dar información de más, es, es la oportunidad de reencontrarme con mi niñez a través de las vivencias de Leonor, de la protagonista y de su relación sobre todo con su mamá. Pero en realidad en mí representó esa, ese deseo de construir una especie de máquina del tiempo para acceder al rancho de mis abuelos, donde, donde me vinculaba con primos, me vinculaba con mi familia en general, y, y era ese espacio, ¿cómo decírtelo?, de una especie de paraíso terrenal para mí, en el cual los problemas, en los cuales, porque yo siempre fui un niño y un joven muy tímido, muy inseguro, que la escuela siempre me representaba un problema, me tenía que sentar hasta atrás por la cuestión de los miedos y, bueno, cosas que afortunadamente con los años se superan. Pero Tierra Colorada fue eso, es como la consolidación, es como el hacer oficial el, el renacimiento en cuanto a muchos aspectos en mi vida personal. Eh, por eso es intensa, la novela ustedes la conocen, es intensa, eh, no es tan fácil de digerir si, en cuestión emocional, en cuestión sensitiva, porque
el drama que en ella existe es importante, pero volviendo a tu pregunta, ¿qué fue lo que me llevó? Fue precisamente eso, una especie de reencuentro conmigo mismo y con mi historia. Más que nada podría decir eso. Como para poder, no sé cómo decir la palabra, pero como cerrar el ciclo de manera escrita para que los demás puedan sentir Claro. el proceso. Sí, sí, porque al momento de escribir uno siente que se oficializa. Al momento de escribir algo, es algo que con los años he descubierto, que el tenerlo plasmado con palabras, con frases, con una estructura lo mejor diseñada, pues uno como escritor, te genera esa libertad, te genera esa, no sé, desprendimiento de, como en los barcos de lastre, y, y, te, y te deja con una sensación de ligereza con la cual puedes disfrutar mejor la vida. Al menos para mí eso ha representado el poder escribir Tierra Colorada. Se me hace muy interesante, se me hace muy interesante eso que mencionas de que dejas una parte de ti en la novela. Creo que como escritores es imposible no dejar un poco Claro. de escritor en cada libro, pero creo que incluso los que dejan todavía más de sí en las palabras, en las páginas, hacen que los sentimientos se puedan expresar mucho más, y pues tu obra es un claro ejemplo de eso. Karina y yo coincidimos Gracias. en que logras hacernos más bien sentir lo que Leonor está sintiendo, transmites muy bien las emociones, y pues eso es algo que a veces no siempre se logra, y felicidades porque tú sí lo has podido lograr. Y sobre todo con un tema también como es Karina, algo crudo, algo fuerte, y más tratándose pues de Claro. algo tan pequeño que no siempre los autores exploran esa parte de cómo un niño asimila esto. Y justo ahorita que te estoy mencionando eso de que sea una niña en este caso, ¿por qué decidiste precisamente de que fuera una niña y no alguien más grande el que narra la historia, o la persona, el personaje por el que pasa pues todo lo que pasa en la historia? Claro. Mira, uno como escritor, las ideas, los personajes, el cómo se va a desarrollar, qué características de personalidad va a tener cada uno es muy raro. Eh, Coincidimos en muchas cosas, obviamente todos los que escribimos, pero es raro porque puedo estar en una mañana, estoy trabajando y pienso, ok, el personaje va a ser un niño, pero va a ser un adolescente, porque estoy viendo a uno de mis sobrinos. No, y luego pasa una noche, pasa otro día o pasa otra semana, no sé, y digo, no, ¿sabes qué? No tiene que ser más joven, eh, pero va a tener una vida no tan dramática como la vida de Leonor. Ok, y al día siguiente va pasando otra cosa y otra cosa hasta que te va llevando a construir como si fuera una especie de rompecabezas la historia, hasta que el personaje, a mí me gusta decirlo de esta forma, te encuentra como escritor. O sea, tú por ahí estás dando traspiés, tratando de encontrar esa psicología que debe de tener el personaje para poder meterlo en la historia y que tenga una congruencia, pero muchas veces el personaje es el que te llama y te dice, yo soy así, tengo estas características, y, y muchas veces te llega de como si fueras una antena receptora nada más, y al momento de escribir, al menos en mi caso, es de esa manera fluye, de esa manera sale de manera natural. ¿Por qué ya después yo en mi caso pues como escritor lo comprendo, ¿por qué una niña? ¿Por qué una niña de 8 años? Y, y caí eh, totalmente en eh, en el por qué tenía que ser con esas características. Me han comentado mucho en las redes que por qué una niña de 8 años es tan madura. Me han comentado que por qué un vocabulario tan amplio o un razonamiento hasta filosófico o hasta incluso tan profundo para una niña de 8 o 9 años. Yo tengo mi único hijo, tiene 8 años,
y está muy lejos de tener esa madurez emocional que pude proyectar a través de Leonor. Pero la verdad es que la respuesta incluso hasta me conmovió a mí mismo. Estamos acostumbrados, y no me dejarán mentir, que cuando se habla de niños y lo que representa la voz de un niño, es truncada muchas veces por la propia familia. Y más en nuestra sociedad se da mucho. Frases como, no te metas en pláticas de adultos, por ejemplo, o esas cosas son de niños, o esos déjaselos a los grandes. La diferencia que se encuentra en Leonor es que ella desde el principio tuvo una voz, tuvo una opinión, tuvo ese protagonismo independientemente de su edad, de su corta edad. Y eso no solamente lo adquirió a través de, bueno, no les puedo decir mucho, pero lo adquirió a través sobre todo de su mamá, pero históricamente ella ya tenía ese poder de voz, esa facultad de que un niño, por el hecho de ser pequeño, no es fraccionado en cuanto a lo que puede alcanzar o no, en cuanto a lo que tiene el derecho de ser o no. Y Leonor sí lo es. Y psicológica, he leído mucho el tema porque para poder darle toda esa información, toda esa connotación en cuanto a la madurez de Leonor, tuve que investigar y leer libros de psicología, hablar con psiquiatras. Y por supuesto que una niña de 8 o 9 años, y más una niña, porque ustedes saben que neurológicamente las mujeres se desarrollan en cuestión de madurez cerebral mucho más rápido que los niños. Pero claro que si se le da una voz a un niño, independientemente de esa edad, puede tener la facultad de tener profundidad de pensamiento. Yo quería, yo, yo, yo encontré en Leonor, y el que haya sido una niña, esa conexión en cuanto a lo neurológico, pero sobre todo en cuanto a lo emotivo y en cuanto a lo de la existencia de esa voz que es importante darle a los niños. Yo soy el octavo de nueve hermanos, por ejemplo, y no tenía mucha voz que digamos, como se imaginarán, y hay muchos que tampoco, independientemente de que sean hijos únicos, tienen esa voz. Es importante tenerla. Y considero que muchas de las personas que me dicen que no es posible que tenga esa madurez, es porque también estamos inmersos en ese limitante que se le da a los niños, como si tuvieran una serie de, no sé, como si fuera una incapacidad el ser niño, y todo lo contrario. Yo quisiera regresar a muchos aspectos de mi niñez para poder tener esa capacidad de asombro y esa capacidad de ver la vida desde una perspectiva diferente, más poética, más lúdica, más completa, más luminosa. Así que, claro que un niño de 8 años puede tener la profundidad si es que se le da la voz. Y Leonor, por supuesto que la tiene, y por eso uno se enamora fácilmente de ese personaje. Sí, realmente también era algo que platicábamos, como sí, como lo menciona, tiene mucho pensamiento filosófico, usa muchas palabras que realmente se nos haría un poco raro escucharlo en un niño, pero puede que también tenga el que ver que tal vez subestimamos a los niños realmente, pensamos que ay, son niños, realmente no saben qué es lo que está pasando, pero puede que eso haya sido lo que tiene el honor, que ya hayas pasado por muchas cosas o hayas sido influenciada por ciertas personas que le han ayudado a madurar más fácilmente, y también Claro. tomamos en cuenta que realmente todo su mundo es el que se ve afectado por estos eventos que suceden en el libro, no es cualquier cosa. Y como lo mencionaba, si lo hubiera sido un adolescente hubiera sido diferente porque pasan más cosas en su vida, pero siendo niño realmente es todo su mundo, o sea, todo cambia de un momento para otro y el impacto sí es diferente. Entonces, eso también era lo que me gustaba mucho, el proceso que vive, y realmente no es como, ok, de un día para otro ya todo está bien, sino que pasa por diferentes cosas que realmente es por lo que pasamos cuando sucede algo así. No es algo fácil de superar, sino que también a veces necesitamos ayuda, necesitamos diferentes acciones, por ejemplo, para poder pasar todo esto y sentirnos más en calma y poder
vaya, como terminar de procesar todo esto que puede suceder y más. Realmente sí me sorprendió al principio, pues como empieza el libro, sí pensé, vaya, es algo muy fuerte para una niña, pero cuando van pasando las páginas y sucede el otro evento fuerte, sí me imaginé que, o sea, ya todo es Que todo su dijiste, mundo. ya, fue demasiado, ¿verdad? Sí, Ya se pasó el escritor con la pobre Leonor. sí Sí, de hecho. pensé, pobre niña, o sea, ya fue todo, o sea, ¿qué va a pasar ahora? Entonces sí, es algo muy fuerte que realmente, como mencionaba antes, creo que nunca lo había visto en otro libro, al menos no ha llegado a un libro que toque el mismo tema así y cómo llega a pasarlo a una niña. Que puede que yo Claro, me quedé con la mentalidad de que tal vez los niños realmente puede que ni siquiera sepan qué es eso, pero el cómo lo tomó Leonor, el cómo lo procesaron juntos como familia al principio, también es algo que me gustó mucho y a la vez me dolió, porque como iba pasando, yo también sentía como que ya no quiero que llegue el día, o sea, me va a doler. Y sí, realmente, como mencionábamos antes, es algo que la manera de escribir que tienes es muy bonita en cuanto a que transmites esos sentimientos, esas sensaciones, no es tanto como esto está pasando, sino ese sentimiento es lo que tiene Leonor y a la vez por eso duele más. Los momentos más fuertes por eso duelen más justamente porque te pone en el papel, te explica las sensaciones que tiene y es algo que también es muy difícil lograr, que pues yo me gustó la manera en la que lo mencionaba en el libro. muchas gracias. Sí, la verdad es que se tiene que tener una psicología del personaje bien tratada ah, para poder alcanzar lo que es más complicado para cualquier artista. Y eso es lograr profundidad con sencillez. Cualquiera puede, no sé, en el caso de alguna escritora, colocar palabras rimbombantes o una prosa poética muy barroca o supuestamente muy elaborada, pero la profundidad y sencillez es lo más complicado porque no solamente te conectas contigo mismo al crear como artista, sino que construyes esos puentes con aquellos que se pueden vincular contigo y con tus historias. Y eso es fundamental. Como escritor eh, es una misión trascendental si quieres que la gente lea o que comprenda lo que tú quieres decir a través de un libro, a través de un poema, a través de un cuento. Y realmente también como cuando un autor escribe algo, es soltarlo y cada quien puede que lo interprete de diferente manera, pero también el Ah, explicar claro. mejor, el explicar mejor los sentimientos da una idea más clara de esto es lo que está pasando Leonor ahorita, esto es lo que está sintiendo, no trates de subestimarla como es una niña, no sabe qué está pasando, sino entiéndela bien y ponte en sus pies. Claro, sí, no minimizarla, como les decía, porque es que cada quien hace suyo a los personajes, hace suyo a las historias. Una novela puede ser, eh, no sé, puede ser digerida por cada lector de una manera muy diferente. Y eso está muy bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema con ello. Esa es la idea. Cada uno de nosotros tenemos un contexto histórico-social que nos hace asimilar aún y cuando sea una misma historia, eh, fragmentos o la historia en general, una idea general de que nos impacta de manera diferente. Y eso que mencionas es muy cierto. Eh, cada quien puede asumirlo y puede sentirlo diferente, pero es lo mágico de la literatura. Eh, y es eh, a mí bueno, al ser mi primer novela publicada, es lo que también me llama mucho la atención, me sorprende porque se generó como si fuera una piedra arrojada en un estanque, una serie de ondas que generaron en que muchas personas ahorita eh, conozcan mi novela, que conozcan la historia, y para mí es sensacional, es algo que no esperaba que tuviera esa repercusión, y estoy fascinado no solamente por haber encontrado una comunidad como la de ustedes, sino por saber que puede haber a través de un detonante, como lo es en este caso mi novela, un acercamiento de una manera emocional, vinculativa con muchas personas. Eso es maravilloso. Eso, eh,
es un regalo que como escritor yo me estoy muy agradecido y estoy emocionado, a pesar de que lleva ya casi un año de haber salido la novela, no dejo de emocionarme por todas esas vinculaciones que he podido encontrar a través de jóvenes como ustedes. Quiero hacer un paréntesis porque creo que no hemos mencionado de qué obra se trata y veo aquí varios comentarios de que quieren leer la novela. Entonces, estamos hablando de Tierra Colorada, del autor Iván Alatorre. Rápido, ¿nos puedes decir dónde la pueden conseguir? Claro, mira, de hecho, creo que no les hemos dicho la historia general de la novela, ¿verdad? No. Mira, la historia es la historia de una niña, de la protagonista que se llama Leonor, tiene 8 años, que se entera por accidente de mientras... Esto aparece todo en la contraportada, ¿eh? O sea, no vamos a decir más de lo que sea, no vamos a spoilear. Ok. Ándale, ahí aparece. Ella se entera de que su mamá está enferma, de que su enfermedad es seria, de que le queda, ya una vez que habla con ella, no más de 6 meses de vida. ¿Y qué es lo que hace Isabel, su mamá, para, de alguna manera, porque es difícil preparar a alguien con una situación tan cruda como esta, pero qué es lo que hace en esos 6 meses aproximadamente que le quedan de vida para poder transmitirle a su hija en cuanto a infinidad de temas o situaciones o emociones que le quiere transmitir? Y obviamente, ¿qué es lo que pasa una vez sucedido, una vez el fallecimiento de Isabel, de su mamá? Es más o menos eso. Y la conexión en cuanto a Tierra Colorada, por eso el título de la novela Tierra Colorada hace alusión a una zona geográfica de los Altos de Jalisco, donde es originaria mi familia. No sé si ustedes conozcan, pero es una zona donde la tierra tiene un color cobrizo, rojizo, muy especial, y por eso la alusión a la Tierra Colorada, que es a su vez la tierra como les decía, del paraíso terrenal de mi juventud o de mi niñez. ¿Dónde pueden conseguirla? La pueden conseguir en Amazon directamente. Ahí lo colocan en Amazon y lo encuentran inmediatamente. También lo encuentran en el Mercado Libre y lo pueden conseguir incluso directamente conmigo. Y yo con mucho gusto se los hago llegar, incluso se los mando con todo el cariño del mundo, se los mando dedicado. Y también la pueden encontrar directamente en mi editorial, que se llama saltomortal.com. Ahí en la tienda la pueden encontrar y, como pueden ver, hay varias opciones de adquirirla. Ok, gracias. Bueno, ya saben, si nos leen desde México, ya les dieron las opciones de comprarla directamente con el autor, con la editorial, que también es de México, o si son de otra parte del mundo, pues Amazon es internacional, así que la lectura está a todos. Exacto. Ahora que mencionas, justo para allá iba mi próxima pregunta sobre el título, que ya nos respondiste, que se refiere a una zona geográfica, y algo que nos gustó a Karina y a mí fue que incluiste como ciertos momentos de cultura o ciertas características culturales de esta región, y lo que nos hizo mucho ruido fue hay un pasaje donde explicas algo como que hacen alguna recolección y forman algo. ¿Nos puedes hablar sí. de esa parte? Porque creo que claro. no sé si no la comprendimos muy bien, pero nos pareció muy interesante que incluyeras cosas muy, muy específicas de muy locales. Ajá, y claro. a mí siempre que encuentro cosas así en los libros, a mí se me hace espectacular. O sea, como que nos hacen que nos sumerjamos más a dónde está situada y se desarrolla toda la historia. Totalmente de acuerdo. Mira, en los ranchos, cuando llega la época de recoger el frijol, queda el resto, así como cuando el maíz, quedan las mazorcas y quedan todos y se secan y se van apilando. Con el frijol pasa lo mismo, se acumula, tiene un nombre que se llama tazole, que es como, digamos, el resto de todas las vainas y de toda la estructura donde está el frijol. Y se hacen montones de ese tazole
no es tan rígido, obviamente, como lo puede ser lo del maíz, pero lo padre con eso es que, y eso es verídico, en eso jugábamos incluso de niños, todavía lo recuerdo, lograbas poner cierta estructura y llenabas el tazole y armabas una especie de kipi, o como los de los indios, una especie de tienda de campaña. En el campo les llaman monitos, porque los tienen que amarrar y parecen, no sé, como si fuera un espantapájaros o una figura, pero son montones apilados, amarrados, que los amarran para que no se los lleve el viento, y con eso evitan, además se quedan a dormir ahí muchas veces para evitar la rapiña que pueda haber, ya sea de animales o de otro tipo. Y en el campo, desde hace muchas décadas, es como acostumbran reunir ese tazole. Pero nosotros los agarrábamos, escarbábamos, hacíamos nuestros refugios ahí, y le poníamos ventanas, y podíamos pasar todo el día jugando, y era maravilloso. La verdad que es de los recuerdos que por ahí no quise dejar de poner al tocar el tema del rancho de mis abuelos y de mis primos. Es más que eso, es una casita en la cual podíamos estar 6, 7 horas al día, y entrando y saliendo y haciendo y destruyendo y armando, y era algo genial. La verdad que son recuerdos muy bonitos que tengo de la niñez en esa época. Qué interesante, porque nosotros tal cual nos imaginábamos un monito, un muñequito hecho con Sí. como el maíz. Ya. Entonces, por eso nos quedamos con esa duda. Para nosotros era un muñequito y nos llamaba la atención cómo tenía que esperar a que se desocupara la zona para poder hacer sus monitos. Entonces yo lo que me imaginaba es, porque no agarra unas cositas de esas y hace el monito ahí, pero no me imaginaba como algo más grande. No, y eran grandes, no sé, por decirles, cabíamos fácil 6, 7 niños ahí. O sea, hacíamos las estructuras lo más grande posible. Obviamente también teníamos competencias a ver quién construía la más bonita, la más resistente. Y no, era muy padre, la verdad. Y más que nada, el nombre de monitos pues es el que se le quedó por la cuestión de técnica que utilizan ellos, pero sí eran como cuartitos casi los que fabricábamos. Porque sí, esa era nuestra confusión más que nada. Pero la verdad Está es bien. bonito que pudiera poner esto en el libro, porque también, como comentábamos, el poder hablar más de la cultura, de la zona, las tradiciones que tienen en esa misma tierra. También me llamó la atención que mencionara los libritos que vendían antes, los de Penguin, nunca supe bien cómo se pronunciaba esos libritos. A mí también me dio mucha nostalgia, porque yo recuerdo que en casa de mi abuelita también los tenían, y ahí ella los leía, y fueron también de las primeras cosas que yo llegué a leer. Y también con La Tierra Colorada, yo al ver la portada del libro lo que pensaba es, porque eligió que la parte de abajo de la tierra, lo que menciona de la tierra, sea roja. Y hasta que me puse a investigar, descubrí que sí, en realidad sí existe ese lugar, y que la tierra tal cual es roja. Entonces sí, te mete esa espinita de curiosidad de querer saber más sobre esto, querer investigar a qué se refiere, y con eso está dándole más nombre, bueno, más reconocimiento. Más realce. Claro. Más realce a las costumbres, a la cultura, a los monitos, a cómo leían antes, que era lo que hacía la mamá para poder llegar a esos libros. El lugar que realmente creo que es algo que me gusta mucho a mí, el escuchar o leer sobre un libro que se desarrolla en alguna parte de México. Entonces también ver esto, el ver que se mencionaba aquí en México, yo en ese momento que leí esa parte me emocioné mucho, porque ahí siento que nos ayuda a darle más voz a los lugares de aquí. Y pues sí, fue también algo que me gustó mucho, que lo tuviera en algún lugar presente, y que también pueda ayudar a más personas del mismo lugar a que se sientan conectados con eso, porque no es un lugar de fantasía que fue inventado, sino es un lugar real, y que a lo mejor alguien que es de ahí, que también jugó con esos monitos, que también leyó con esos libros, se puede sentir conectado con la historia y también más cerca del personaje que es Leonor. Claro. No, y además los cómics, como los mencionas, son y siguen siendo, es el trampolín para que muchos niños o jóvenes comiencen a leer, y a leer más en forma, como ya ustedes lo están haciendo, obviamente. Pero en aquella época los cómics eran
de las pocas opciones, porque no había la literatura suficiente como para que, y no sé, para que un niño, y más en nuestra cultura, pudiera enriquecerse de esa generosidad que nos brinda la literatura, y más a un niño. Por eso los cómics, incluso hasta personajes tan importantes, escritores tan importantes como Julio Cortázar, hacen mención. El mismo Borges habla cuando habla de las historias de cuchilleros, o cuando o escribió un libro que se llama Fantomas, que viene también de un cómic mexicano, Julio Cortázar, y habla de la importancia de los cómics. Por eso también decidí meterlos, porque es como, digamos, el Harry Potter de los hace 40, 50, 60 años, para muchos niños y jóvenes. San Harry Potter, que como le dice Benito Taibo, y que representa ese trampolín para que puedan acceder a la literatura muchos jóvenes y niños. Y realmente también, hablando de las conexiones que nos iba a tener la lectura, algo que me sucedió a mí fue que justamente al llegar a estos cómics que mencionan en el libro, como mencionaba antes, yo antes, pues lo que leía cuando iba a casa de mi abuelita, que veía que tenía estos libros, y se lo comenté a mi mamá de que, mira, habla de estos libros, y ella también me comentó cuando era pequeña, que también le gustaba mucho ir y leerlos, y que era lo que también le acercó mucho a ella a la lectura. Entonces, no solamente nos conecta con personas que leyeron el libro o que estuvieron por cosas por el estilo, sino que con personas que conocen de estas situaciones que se mencionan ahí, estos cómics, estas maneras de acercarse a la literatura, que también, como dice en el libro, no era tan fácil como ahora tal vez ir a comprar unos cómics así, o por ejemplo los que vienen en los periódicos, sino que era un esfuerzo, pero aún así te acercaba a la literatura, y era una manera muy, muy bonita para los jóvenes, más que nada porque no me acuerdo dónde había leído que para un niño o para un adolescente no puedes acercarlo a la lectura con algo que no le gusta, alguna historia con muchas palabras difíciles, ¿sabes? Mejor con algo que sea llamativo, con algo que sea divertido, y eso también formó gran parte de lo que pudo llamarle la atención a muchas personas para acercarse a la lectura, con algo pequeño, pero que más adelante se pueden entrar en lecturas más complicadas, más grandes, o que pueden venir de otras partes, no solamente como esos cómics. Así es, totalmente de acuerdo. Sí, porque se tiene que dar ese fomento a la lectura, pero de manera muy sutil en un niño. No puedes decir, es que tienes que leer porque es importante. Le dices esa frase a un niño y ya lo perdiste. Todo lo que suene a obligatoriedad, a que, por más que le digas que es bueno, obviamente un niño no lo va a analizar. Tienes que ser muy ágil incluso. Obviamente que te ven leer. Es importante primero eso. O sea, pasando pues al tema del fomento de la lectura y cómo transmitírselo a un niño, en este caso directamente pues a los que tenemos la oportunidad de tener algún hijo, de tener a alguien a quien fomentarlo, y el dejar un librito por ahí casualmente, o el de repente estar a un lado. Yo suelo hacer eso con mi hijo Gael. Estoy leyendo y aunque no sea una situación tan graciosa o lo que esté leyendo, me pongo a reír a carcajadas y ¿pero qué estás leyendo? No, nada. Y ahí dejo el libro, lo dejo en la página y me voy un rato, y casualmente cuando regreso ya lo está leyendo. Son cosas sutiles que uno tiene que ser creativo para que entren a ese mundo de fantasía y de realidad fusionada, que es la literatura. Por eso es tan importante encontrar las formas para que los niños y los jóvenes entren en este mundo. Y también algo que me gustó mucho fue, bueno, a las dos nos gusta mucho, la cantidad de veces que se menciona al Principito y la manera en la que influyó a Leonor, este libro tan importante para muchas personas. ¿Qué te impulsó a hacer tanta mención del Principito en este libro? Mira, de entrada, El Principito fue el primer libro de mi hijo Gael, y antes de nacer, porque se lo leí ¿cuándo fue? A los 7 meses de gestación, y yo le leía, o sea, estaba en la noche le leía fragmentos hasta que lo terminé en menos de un mes. Es un libro pequeño, obviamente, pero yo sentía que tenía una conexión a través de ese libro con mi hijo Gael, y sentía que era el libro ideal para empezar a
no inculcarle, porque no le puedes inculcar el amor a la lectura a un ser humano que está casi por llegar, pero yo siento que hasta en cuestión, llámalo metafísico, emocional, claro que sí se puede. Y ya después se lo leí ya estando más grande, y no podía dejar de incluirlo en mi novela, porque es el simbolismo y todo el significado y todo lo que representó para mí y en relación con mi hijo, era algo que debía poner. Además, el Principito es para mí como uno de los, no sé, es un top en cuanto a lo que se puede hacer, en cuanto a lo que les decía de ser profundo con un lenguaje lo más claro posible, lo más sencillo posible. Pocos libros van a encontrar, pocas frases van a encontrar tan bien eslabonadas, tan sencillas y al mismo tiempo tan emotivas y tan contundentes como las muchas frases que existen en ese maravilloso libro. Por eso no podía dejar de conectarlo. Incluso hasta el formato del libro, aparecen dibujos muy sencillos entre un capítulo y otro. Y son dibujos, obviamente, con un toque, con ese estilo similar a los dibujos que existen en el libro del Principito. Por eso la importancia de ese monumental libro y el querer incluirlo en mi tierra colorada. Es como un tributo a mi hijo y a lo que ha representado ese libro para mí en esos años. Justo en la portada también tenemos la luna y no sé, lo voy a mencionar a Karina, pero ya después de reflexionar todo lo que pasó la niña, ya dejando como que se entibiara un poco todo lo que traíamos acabando el libro, me di cuenta que también tenía aquí la luna y dije, oh, vaya, también acá tenemos algo del libro del Principito. Está muy padre porque, como mencionas, es un libro muy bonito, parece sencillo, pero creo que es muy profundo. Y qué maravilla que lo hayas incluido aquí. Y que aparte signifique algo de tus vivencias. Creo que Tierra Colorada está llena de tus vivencias y utilizar esos recursos de manera adecuada enriquecen un montón las historias. Que también lo pudiste lograr, así que también muchas felicidades. Muchas gracias. Y se me hace muy, muy padre que hayas incluido ese libro. Muchas gracias. Sí, la luna y todo lo relacionado con el Principito y el poder plasmar, como bien lo dices, mi sentir y de la manera más transparente, porque también hay que ser muy transparente, y eso es algo que no solamente por oficio de escritor, sino como persona, como ser humano, se tiene que alcanzar. Creo que vivimos una época de demasiadas, no sé, ¿cómo se los puedo decir? De demasiados espejos empañados en cuanto a lo que es la realidad o la verdad o lo que queremos transmitir. Decimos algo, pero con la reserva de no decir otras cosas que nos puedan afectar. Es decir, dejamos de ser transparentes, dejamos de ser lo auténticos que deberíamos de ser, sin problema de pensar qué fue lo que dijiste que te pueda afectar en un futuro. Yo sé que sonará medio extraño, pero a final de cuentas, si te mueves de una manera más libre, si te mueves de una manera más transparente, si hablas con esa seguridad de corazón, por decirlo de alguna forma, sin la necesidad de estar maquinando historias o maquinando situaciones, o estar pretendiendo ser lo que eres o lo que no cuando no lo eres, o que tienes lo que no tienes, o que eso te lleva como si fuera una serie de fichas de dominó en el cual tú pierdes el control y te vuelves parte de tus propias, no sé, de tus propias mentiras inconscientes o conscientes. Así que la transparencia como experiencia de vida me ayudó mucho también a poder escribir la novela, porque es muy complicado hacerse tonto. O sea, es muy
el hacerse tonto uno mismo, la verdad es que no tiene mucho caso. Además, cuando tienes la intención de llegar a, a cambiar primero la visión de tus seres más allegados, y si se puede más, como en mi caso, a través de un libro, la verdad es que se debe forzosamente de ser ese ente transparente y lúcido que, que es necesario para alcanzar esas metas. De otra manera es muy complicado, yo no lo veo así. Hablando de eso también, de cómo poder llegar a tantas personas, podrías decir, bueno, podrías, perdón, podrías decirme como a qué público, cuál fue el público al que querías alcanzar al principio, en el momento de escribir este libro, como a qué público querías dirigirte principalmente. Cuando, bueno, te doy mi opinión de que se parece mucho a la de muchos escritores. Cuando escribes no necesariamente estás pensando en una estructura en cuanto a segmentos de mercados, en cuanto a qué es lo que por ahí necesitas de manera previa tomar para poder en su momento tener un producto terminado, como si dijeras, voy a hacer un pastel, tengo este ingrediente, los mezclo. La verdad es que sobre la marcha se va dando, como les decía, como les comentaba en un principio. Es lo complicado y al mismo tiempo lo fácil de escribir, entre comillas. Lo digo porque para ello tienes que pasar procesos en los cuales te integras a la historia y a los personajes mismos. Y ya llega un momento en que la historia empieza a correr sola. Ya está encaminada, pues al menos. Ya tienes una idea de qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo, o incluso vas construyendo la idea para el final. A mí nunca me ha pasado, ni siquiera en un cuento o en un poema, el saber cuál va a ser el final. La verdad que sobre la marcha va surgiendo, y lo mismo me pasó con Tierra Colorada. Yo le di riendas sueltas, empecé a escribir, empecé como si me subiera a un barco, una lancha, y estuviera a la deriva y a donde me llevara la escritura. Me llevó a construir ¿cómo decirlo? Esta oportunidad de vincularme con gente más, que saliera una novela más juvenil, o que tuviera, a pesar de que tiene sus rasgos de prosa poética y tiene sus momentos obviamente complicados, pero en verdad el tener esa vinculación más con gente joven fue lo que sobre la marcha me llenó más, me motivó más para seguir trabajando desde esa línea. Sí, porque era lo que también me quedaba pensando al momento de leer el libro, que sí nos habla de una niña, desde la perspectiva de una niña, pero también como a qué público le podría llegar más fácil, porque sí es una niña, pero como decíamos antes, es un pensamiento muy avanzado, entonces a lo mejor es como más en general, en adolescentes, jóvenes, adultos, tal vez podría intentarse leer también para un niño, pero puede que no tenga la misma mentalidad, pero sí podría tal vez como entender por lo que está pasando Leonor, por toda esa situación, y que sepa que otras personas lo pasan, porque realmente sí hay muchos niños que pueden llegar a pasar por esta situación. Desafortunadamente, y más en nuestra época que estamos viviendo, que ha habido tantas pérdidas humanas, es desafortunadamente un tema de actualidad, el enfrentamiento a ese sentimiento de pérdida tan grande de un ser querido en cualquier grado, en cualquier magnitud de esa pérdida. Y pues sí, la verdad es que es un tema complicado. Probablemente no, la mayoría de los niños, digamos, de la edad de la protagonista de Leonor, no lo van a entender, no lo van a entender no lo van a asimilar, porque pues, son además temas muy dramáticos, las cuestiones de pérdida que ahí suceden.
pero sí se presta, y se presta muy bien para adolescentes, sobre todo, empezando, y de ahí para arriba, para jóvenes de hasta 90 años. Incluso, les confieso, hace unos 2 o 3 meses, pensando en la situación de lo que representa los eventos de pérdida que tiene Leonor, conecté la posibilidad de hacer llegar mi obra, de donarla a la mayor cantidad de casas hogar posible. Imagínense, los niños, se relaciona totalmente la historia de Leonor con los niños que tienen esas pérdidas pero tan fuertes de perder a un padre. Y la doné a más de 30 casas hogar en diferentes lugares del país, con experiencias maravillosas. No tienen idea no sé, la riqueza de todo lo que me pudieron dar ellos, que ya voy a dar pláticas, por cierto, en varias casas hogar, nada más por la cuestión de la pandemia no lo pude hacer antes, pero me mandaban videos, me mandaban fotografías, me mandaban comentarios, me siguen mandando, de sus experiencias a través de la historia de Leonor, al vincularla con sus propias historias. Y imagínense lo que eso representa para mí como, no solamente como escritor, sino como ser humano. Es una riqueza que no había experimentado en toda mi vida. Es algo maravilloso lo que me ha dado la oportunidad de acceder a través de Tierra Colorada y más en estas instituciones con cientos de Leonores que se vinculan con la historia. Sí, realmente es una muy bonita manera, no había pensado en eso, qué bonito que le esté llegando a tantas personas que pueden pasar por una misma situación, y más por la manera en la que Leonor toma esta situación, como a pesar de todo lo que pasa, sigue sintiéndose conectada con esas personas. Y la verdad, es que no quiero decirlo como spoiler, pero el cómo logra encontrar a su mamá después de esto también es algo que se me hizo muy bonito, y que tal vez puedan, todas las personas que puedan llegar a pasar por esto, que puedan encontrar algo parecido o pensar que puede pasar lo mismo con ellos, que si perdieron a alguien, que pueden llegar a encontrarlo en esos mismos momentos como lo hizo Leonor. Sí, con su proceso, con su tiempo, con el apoyo, pero claro, siempre va a haber oportunidad somos entes de luz y de sombra, y transitamos entre uno y otro siempre. Es nuestra naturaleza como seres humanos. Y lo importante es, como dicen los budistas, procurar entender muy claro que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Así que el tiempo, la intensidad o la importancia que se le da al sufrimiento después del dolor ya depende de la capacidad de resiliencia y de la capacidad de apoyo, obviamente, que pueda tener un ser humano para salir adelante. Y bueno, también una de las cosas que utilizaron para poder sobrellevar esto, también sin decir spoilers, yo tenía una duda de qué pasó con lo que se llegó a crear en este proceso después de que recibieron esta noticia. Vaya, los escritos que se hicieron. ¿Qué pasa con estos después de todo el movimiento que sucede en la vida de Leonor? ¿Qué pasó en la vida de quién? Con los escritos que se hicieron entre la familia, que se ponían a escribir de vez en cuando. Ah, Menciona, ya. Sí, ya. Sí. Sí, en el proceso de los 6 meses de Isabel, cuando los están preparando. Sí, porque forman un libro incluso. De repente ya se me va la onda, así que no me acuerdo absolutamente de todo, pero por supuesto que van formando en ese tiempo en el cual se juntan para sacar todo lo que tienen, sobre todo al principio cuando conocen la noticia, sin decir mucho más. Sí. En realidad nada más es la capacidad para poder escribir y utilizar a la escritura como un mecanismo de sanación. Más que nada es eso, sin tener que decir nada más específico, y que en realidad es buena parte de la esencia de la novela.
la literatura, la escritura y la lectura, por supuesto, como una forma de sanar, como ese bálsamo que puedes colocar en una herida eh, para que el dolor eh, y para que las cicatrices eh, tomen el punto en el cual ese dolor se transforme en experiencia. A mí siempre me gusta recordar, esto no está en el libro obviamente, una técnica japonesa, se llama kintsugi, en la cual los artesanos japoneses, cuando alguien les lleva una pieza no sé, una taza, una pieza de porcelana, un plato, ellos no suelen desechar esas piezas de porcelana, las llevan con el artesano, utilizan polvo de oro y no quitan la fractura que tiene la pieza, que tiene la taza, que tiene la jarra, que tiene el plato. Utilizan el polvo de oro y hacen más visible o hacen visible totalmente la fractura que tiene, lo pegan y esa pieza es más valiosa incluso en el mercado después, en caso de que se quiera vender, por lo que representa el trabajo de ese artista. Yo creo que lo mismo pasa, estoy totalmente convencido que lo mismo pasa con nosotros como seres humanos y pasa obviamente en la historia con Leonor. Le enseñan a no esconder sus cicatrices. Tus cicatrices ahí están, son una especie de mapa, una especie de guía de quién eres, de qué alcances has tenido y sin importar lo dolorosos que estos hayan sido, siguen siendo hermosas y son únicas y son tuyas y son para toda la vida y es lo que te define y es lo que eres y no hay por qué esconderlo porque no hay que tener vergüenza. Esa analogía me gusta mucho y creo que resume en buena medida lo que representa para Leonor y lo que quiero transmitir con mi novela. El no esconder nuestras cicatrices, el no avergonzarnos de nuestras cicatrices, no solamente físicas, obviamente, sino emocionales, y de todo aquello que hemos pasado que más que algo que esconder, tendríamos que proyectar con todo el orgullo y con todo el amor y con toda la satisfacción. La verdad que esa es más que nada la historia que quisiera transmitirles a través de mi novela. Se me hace muy, muy bueno que le hayas regalado la novela a las personas que nos dices de las casas hogares, porque aparte de enseñarles como el punto central de la novela, que es darte cuenta que a pesar de que tienes una pérdida, no es toda oscuridad, hay un arcoíris después. Claro. Obviamente tienes que pasar un proceso bastante complicado y también eso depende de cada persona, pero pues al final siempre hay que encontrarle otra vez como el sabor a la vida, ¿no? Pero el que lo relaciones también con la sanación, el cerrar ciclos, basándose en la escritura y la lectura, también se hace algo muy padre, porque a la vez también inculcas, ya sea que empiecen a escribir la gente o que empiecen a leer, y eso también es parte fundamental, creo que como escritores, que hagan que más gente empiece a leer o que más gente empiece a escribir, y pues que los libros ayuden y la escritura ayude a sanar todas esas heridas que la gente puede tener. Me hace muy padre, y pues creo que la novela también ayuda a eso, a dejarlo claro. Sí, es la idea que cumpla su función en cuanto al mensaje que quiero transmitir. Y mira, poco a poco creo que ahí va avanzando y va teniendo esos alcances, esas ondas que les comentaba de una roca que está aventada en un estanque. La verdad que estoy muy, muy satisfecho, muy contento, muy, muy agradecido y muy orgulloso, o sea, lo digo sin egocentrismo, porque no es fácil, en verdad. Ustedes saben que tiene partes muy, muy dramáticas, muy emotivas,
yo lloraba, pero constantemente al momento de escribirlas. No puedes escribir algo así sin involucrarte y sin arrojarte eh, a las entrañas mismas de quién eres o de lo que temes, de lo que evitas, de lo que consideras doloroso. Y, y es un acto de valentía el poder atreverte a hacer eso. Lo digo con toda humildad, porque de otra manera no lo hubiera logrado. Así como ustedes, afortunadamente pude acceder a esa sensibilidad que me hacen saber que encontraban a través de mi libro. Yo no lo hubiera logrado si no soy todo lo honesto y todo lo valiente para poder tocar ese tipo de temas. Y sí, tienes toda la razón, es complicado, pero muy satisfactorio. La verdad que muy satisfactorio a final de cuentas. También, bueno, al principio comentabas que tenías otros escritos. ¿En qué momento dijiste, creo que es momento de escribir una novela, dejar ya los otros tipos de escritos y ahora enfocarse en una novela ya publicada? Bueno, para publicarla, vaya. Mira, después de, como les comentaba, de 11 años de tener, tengo material para escribir un libro de cuentos, otro de poesía, pero sentía que la novela y precisamente esta novela y este tema, como les decía, les comentaba hace rato, era la que tenía que entrar, era la que tenía que ser la antesala de mi primer libro publicado y no solamente publicado, sino el, con la certeza, una vez que lo aprobaron en la editorial y que les fascinó afortunadamente, de que se iba a poder presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eso para mí es uno de mis grandes sueños desde hace muchos años. Y, y pues la novela tiene un realce un poquito, obviamente tiene más impacto en comparación a si hubiera sido una compilación de poemas o de cuentos. Pero independientemente de eso, era lo que me nacía en ese momento escribir. Pude haber escrito sin ningún problema alguno de cuentos infantiles que le escribía a mi hijo, eh, pero quería entrar, digamos, con toda la fuerza y con toda lo que representa la identidad, con todo lo que me proyectaba esta novela. Así que dije, tiene que entrar, es difícil, tengo que vencer muchos demonios, tengo que caminar en muchos tramos de mis inframundos para poder proyectar esta historia. Y o sea, fue una cuestión como les decía, como aventarse de un avión sin paracaídas y a ver qué pasa. Pero por eso la importancia de que fuera una novela. Nos dejaste en evidencia que es una novela muy personal. ¿Maquetaste antes para escribir o simplemente te sentaste y dijiste, necesito sacar esto, voy a empezar a escribir? ¿O hiciste un proceso así como más formal de organización y todo lo que requiere? Ojalá y pudiera tener un proceso de organización, de control, de administrativo, paso 1, paso 2, paso 3 para poder hacer algo así. La literatura, como ustedes saben, es impredecible, es ilógica, es sorpresiva, no la puedes controlar muchas veces. Estoy convencido que muchos de los libros, de los mejores libros que han leído ustedes, muchas veces son libros que les llegaron de manera accidental incluso. Lo mismo pasa cuando escribo. No lo planeas. Yo llevo casi 3 años y medio, 4 años escribiendo una novela que se desarrolla en Rumania, de una familia de gitanos. Algo parecido a El nombre del viento, algo así. Y ya llevo muy avanzada esa novela, pero hace año y medio que comencé a escribir Tierra Colorada, me llegó así de golpe. Y ya no dejé de escribir. Todas las noches escribía. Yo dejo a mi hijo Gael, lo dejo con su mamá,
a las 9 de la noche y era la hora a la que yo podía escribir. Y me llevaba como una necesidad imperiosa de tener que sentarme en el monitor y ponerme a escribir hasta altas horas de la madrugada. Incluso pues, me tengo que despertar también para trabajar, soy administrador de empresas y ya se imaginarán hasta las cuestiones físicas, lo que representó para mí los desvelos, fue muy complicado en verdad. Ojalá y lo hubiera podido administrar y darle su tiempo y darle su espacio, pero fue como una especie de, no posesión, pero sí una especie de ráfagas de luz de necesidad para poder escribir. Y más que nada fue así, fue un proceso muy accidentado que al final de cuentas creo que era lo que necesitaba, porque cuando eres tan, como lo suelo ser yo, tan organizado, tan detallista, tan que todo tiene que ser de tal forma, pierdes fluidez y pierdes naturalidad. Y eso fue algo que también me ayudó mucho en este proceso de escritura, porque digamos, pues me tenía que dejar llevar, o sea, tenía que hacerle caso a mis emociones, a mis sentidos y a mis instintos. Y así fue que se generó, porque de otra manera no creo que se hubiera diseñado nada. No, y más los desvelos cuando empiezas a escribir y ahí te agarras, sientes que si te detienes se te va a ir la idea. Entonces, sí. Sí, porque incluso hasta cuestiones de salud física en su momento me afectaron. O sea, perdí mucha visión también, un poco no mucha, pero sí perdí visión por ese fueron 7 meses en los que tardé en escribir Tierra Colorada. Pero el estar tanto tiempo en el monitor, el leer tanto, porque además tenía que investigar para poder desarrollar de manera efectiva la psicología del personaje y demás. Y pues mi miopía y mi astigmatismo pues no mejoraron, se los aseguro. Además de esa gastritis crónica que ya que llegó para quedarse también, pero no importa. Porque uno cuando escribe o cuando lee, ustedes lo saben bien, se te olvida el tiempo, se crean una especie de lagunas de tiempo en los cuales antes de que te des cuenta ya pasaron 2, 3, 4, 5 horas. Y así fue Tierra Colorada, fue accidentadísimo, si se le puede decir accidentado, pero pues era lo que necesitaba algo que me controlara esos impulsos de ser tan meticuloso y de ser tan perfeccionista y tan organizado. No, o sea, es parte de lo que les comentaba también de querer retornar a una niñez en la cual la capacidad de asombro es lo que nos debe de mover. Y por eso la verdad que desde entonces como que incluso hasta mi vida ha cambiado, en términos de que me dejo llevar más como un barco a la deriva y disfruto más muchas cosas sin la necesidad de tener que ser tan estructurado. Ya que todo fluya, y también era lo que estaba pensando ahorita que comentabas que tenías otro libro que ya llevaba tiempo escribiéndose, a lo mejor fue lo que hizo que se terminara más rápido, o sea, como empezó a fluir todo tan fácil, tan natural, que se pudiera dar mucho más rápido. ¿Y hay algún plan de, bueno, cómo va el otro libro que estás escribiendo? ¿Ya la has seguido continuando o tienes planes de terminarlo pronto? ¿O alguna noticia que nos puedas dar ese próximo libro? Mira, el libro ya va avanzado, el libro ya supera debe estar rayando ya las 300 páginas. Todavía me falta y yo podría decir, bueno, yo calculo que como para noviembre, diciembre voy a tener una idea, pero es lo padre y es lo frustrante de escribir, porque no puedes dar un tiempo cuando quieres escribir algo y quieres que salga fluido y que salga natural, como les decía, no lo tienes que forzar. Y a lo mejor sale en este año y lo publico para el próximo y también lo publico y también la presento en la fila el próximo año, o a lo mejor me tardo un año más o 2 años más y de mientras sale algo similar a Tierra Colorada, o es como un mundo de
muy extraño esto de la literatura porque no depende de ti, son como muchas piezas que están sueltas y que dependen de que se acomoden de la manera idónea para que tú puedas funcionar y producir como artista. Así que me gustaría poder decir que sí, pero en teoría yo siento que sí lo tengo antes de diciembre para poder publicarlo el próximo año y va a ser algo diferente y sé que les va a gustar mucho porque la verdad que le he dedicado no solamente tiempo, le he dedicado también mucho corazón a esa novela. Entonces, ¿este libro que mencionas es tu próximo proyecto o tienes algo ya más en puerta? Sí, este es mi próximo proyecto. Estoy trabajando varios días a la semana en adelantar en esta historia. Les doy un adelanto nada más. Es una familia de gitanos en, en Rumania a principios del siglo XIX. Suena a lo mejor hasta muy, no sé, demasiado institucional o demasiado serio, pero no, la verdad es que es una historia muy cálida y muy, con tintes muy, no, ¿cómo decirlo?, de fantasía, pero a la vez muy humana y muy relacionada además con el mundo de los gitanos que, que ensalzan, que tienen eh, esa estructura como sociedad que son los gitanos, tiene mucho potencial para poder escribir de ellos. Y el protagonista pues ahora va a ser un niño. O sea, toda la familia de gitanos, pero sobre todo va a ser un niño. Ese es el proyecto que espero se cristalice para el próximo año. Pues te deseamos mucho éxito para tu próximo proyecto y genial que nos traigas a otro niño porque no es común ver historias contadas pues desde puntos de vista de niños y es bastante interesante. Sí, mira, es como una manera de darle esa voz que no tuve y que muchos niños no tuvimos. Y creo que es- estoy dándoles esa oportunidad eh, me estoy dando yo incluso la oportunidad de alzar la voz y no solamente al nivel normal, sino ponerla de manera exponencial y para que la escuche todo el mundo en cuanto a la importancia insisto, de la voz que debe tener un niño en nuestra familia y en nuestra sociedad. No es un niño, no es un ser humano por el hecho de que sea pequeño, incompleto, insisto, un niño tiene la magia y, y el potencial y tiene la calidez que desafortunadamente conforme vamos creciendo vamos perdiendo. Y yo quiero abanderar la voz de los niños y lo hago directamente con mi hijo Gael de 8 años, que hay veces que más que su papá parezco su compañero de juegos, ¿va? Pero, pero la verdad es que estoy fascinado, estoy viviendo eh, a través de mi hijo y a través de este nuevo oficio, nuevo entre comillas, tengo ya más de 10 años, pero es una aventura grandiosa en la cual espero no dejar hasta el resto de mis capacidades o de mi vida. Y eso también me llamó mucho la atención que en la contraportada del libro viene con una foto de su hijo Sí, y es algo que no había visto antes. ¿Hay alguna razón, aparte de que sea parte de los libros, hay alguna razón en específico por la que decidiste, perdón, ponerla ahí? Creo que se cortó el internet, no lo escucho. Problemas técnicos. Esperemos que no se vaya a cortar, solo sea ahí como que una cosa con el internet. Sí. Bueno, aprovechamos para decirles que estamos hablando de Tierra Sí. Colorada, y la pueden adquirir en Amazon, si se cortó, se fue, y la Sí, pueden adquirir en Amazon o en la editorial Salto Mortal o directamente con el escritor que lo encuentran en Instagram como Ivana La Torre 77, si no estoy mal, para que lo chequen. Es una historia narrada desde el punto de vista de una niña de 8 años que pasa por un proceso pues, de pérdida, pero es una historia bastante cálida, entonces vayan a adquirirla para que nos den su propia opinión. Ya regresó el autor, así que seguimos.
Un problema técnico. Se me fue el internet, pero ya cambié. ¿De qué les estaba hablando? Ya se me olvidó, perdón, recuérdenme. De Del, la foto. La foto. de la foto, claro, claro. En la editorial me dijeron que necesitaban una fotografía para la solapa y no se me ocurría, o sea, no me imaginaba así con con mi traje, con corbata y así muy serio, como las clásicas fotografías de los escritores que parece que miran al horizonte tratando de explicar la profundidad del ser humano. No, no, no. Eh, yo esta foto les comparto, es muy especial para mí porque eh, Gael tenía apenas un mes, eso fue en el 2012, y, y se ha transformado para mí en un símbolo esa fotografía. Por eso cuando se los comenté en la editorial les fascinó. Y sí es raro que aparezcas en la fotografía de la solapa que aparezcas con alguien más, y más con un bebé, con tu hijo. Él estuvo, les comparto esta historia, él estuvo cuando nació 13 días en terapia intensiva y con probabilidades muy, muy, muy minúsculas en cuanto a la posibilidad de que sobreviviera. Cuando me lo entregaron 13, 14 días después, yo no dejaba de abrazarlo. Yo lo abrazaba todo el tiempo, todo lo que podía. Y esa fotografía es en el inter de cuando salió y el primer mes. Y, y yo sé que es mi hijo y todo, y suena raro que lo diga yo, pero esa fotografía para mí tiene una connotación mágica, muy, muy emotiva por lo que representó, porque pues el mundo de repente se me venía abajo con esa terrible noticia y yo quería que formara parte de este proyecto maravilloso que era mi novela. Por eso es que sale él en la solapa y incluso él ya, bueno, él tiene 8 años y demás, me dice, papá, estoy en la solapa, yo te ayudé a algunos detalles del libro, así que me tienes que dar mi parte de lo que representa la venta de cada libro, ahí te encargo, me dice, y yo, ok, la verdad que es un niño fabuloso y pues, ¿qué puedo decir de mi hijo? Pero más que nada esa es la historia de la fotografía. ¿Y él también ya leyó el libro? No lo ha leído todo. Eh, como hablábamos hace rato, incluso él, a pesar de que es un niño muy maduro y le gusta la lectura, le gustan todo lo relacionado con los libros, obviamente por la influencia que yo también represento en él, pero, pero no lo ha leído todo. Lo tiene como a la mitad, lo empezó a leer hace poco tiempo y está como parte de su proyecto de lectura de la escuela. Yo creo que lo debe de terminar, pues ya se termina creo que en 2 semanas, ya el ciclo escolar, pero ya está por terminarlo. Para que sepa qué fue lo que yo escribí. Sí, para que tenga los argumentos para que le pase su tajada Sí. por cada libro, o sea, como dice él. Sí. También hay Porque que darle sus regalías, entonces, ya que sirve de inspiración. Ah, claro, claro, sí, dice, oye, estoy hasta en la fotografía de la solapa, oye. Sí, sí, la verdad eh, ese involucramiento con él es maravilloso para mí. Bueno, ¿qué papá no puede decir que está orgulloso de su hijo, ¿ah? exacto. Y bueno, también algo que me quedé con esa duda cuando seguíamos en este libro es, así también, sin spoilers, ¿qué fue lo que pasó con la tía después de que eh, se tiene que cambiar Leonor? Ah, mira, la historia de la tía, digamos que es de los granitos por ahí que me quedan no sé, es de los detalles que me quedaron de un poco de molestia, porque hubo un error en la editorial y no pusieron medio capítulo, en el cual yo daba una explicación más detallada de lo que era la relación de Leonor con su tía, sin decir ningún spoiler. Y pues ahora ¿cómo decirles algo que escribí pero que no llegó y que
ni siquiera puede llegar a ser spoiler, pero que si se los digo entraría en terrenos de spoiler. Pero la tía, lo que les puedo decir es que es un personaje de rancho o de pueblo muy pequeño que le ayudó en el tránsito, en parte de ese tránsito importante a Leonor. Y fue, digamos, un papel secundario el que, a final de cuentas, tuvo en la historia de la novela, pues. Siento que algo que me gustó de la tía en ese punto es que no la presionó, o sea, sabiendo por lo que estaba pasando, no la presionó como es algo que puede llegar a suceder en estos casos. Ya superarlo, ya tienes que seguir con lo tuyo, sino que le dio su tiempo, le dio su espacio y le hacía saber que, ¿sabes qué? Tú sana en el tiempo que tengas que sanar, pero sabes que aquí sigo y que cualquier cosa que ocupes, pues aquí yo voy a estar contigo. Entonces también es eso que si hubiera sido también la historia de una persona adolescente, tal vez hubiera sido un poco más presionado todo ese proceso, por lo mismo que tiene que seguir con su vida, seguir con otras cosas, otras responsabilidades, que pues Leonor no tuvo la presión de seguir con eso. Sí, sí, y de manera muy sutil la tía, independientemente de sus limitantes, es que ya, de repente ya estamos diciendo, sí. pero lo manejó de manera muy sutil, tienes toda la razón, porque le dio ese espacio a ella ya tenía 10 años, y le dio esa libertad de que ese sentimiento, ese veneno o ese dolor pudiera fluir de manera más libre. Y sí, tienes razón. O sea, la verdad es que fue una figura también, independientemente de lo poco que sale en la novela, fue importante para ayudarla a canalizar. Y no fue un proceso tan fácil porque sí nos mencionan que pasó por diferentes cosas y diferentes personas, pero el alebrije está presentándose en la llamada. El gatito. Pero se me fue la idea. Ah, sí, que realmente cada persona que estuvo con ella durante este proceso sí le ayudó de diferente manera. En el caso de la tía, sí me quedó más que nada esa duda, como qué fue lo que pasó con ella, porque de un momento para otro ya no estaba. Igual, pues a lo mejor luego podrías decirnos como qué pasó en un lugar libre de spoilers. Pero sí, cada persona que se presenta en ese proceso sí le ayuda de diferente manera también. Alguien que pensé que no tendría tanta influencia, creo que preferiría no decirlo para no sé si sería como un spoiler o no. Al final, nosotras coincidimos en que no nos esperábamos que fuera a hacer tanto de ayuda desde que se presenta en los últimos capítulos. Pensamos que sería como un personaje, te lo menciono, pero no aparece tanto en la historia y al final sí resultó siendo de gran ayuda, diciendo las palabras correctas, aunque casi no habla, con las palabras correctas le ayuda también como a terminar ese proceso de sanación o siendo pues, de ayuda para dar ese gran paso de poder continuar un poco mejor con todo lo demás. Sí, de acuerdo. Es que como al no poder decir exactamente qué figura, porque es al final del libro, pero lo que sí puedo decirles es que mi intención también era el dejar una ventana abierta, porque el final, o sea, sin decir nada del final, pero queda abierta la historia. Y mi intención es, en algún momento, y no en mucho tiempo, el seguir con la historia de Leonor. Yo quiero escribir qué pasa con ella ya como adolescente, cuáles son la proyección que puede tener a través de toda la experiencia de lo que vivió con su mamá y la experiencia de su muerte y de su contexto histórico-social que abarca en todo el libro. Pero ya ahora como adolescente y como joven adulta, porque es importante también establecer ese seguimiento en cuanto a lo que Isabel, la mamá, quería potenciar con todo lo que hizo para que ella
se sintiera y fuera el ser humano más íntegro y más completo posible. Así que incluso ya estoy trabajando en ello. No les puedo decir mucho, pero créanme que va a haber una tierra colorada, o sea, es lo único que les digo. Creo que sería bastante interesante saber o ver a una Leonor ya más grande, más adulta, para saber cómo, si en realidad, como mencionas, lo que quería lograr la mamá se cumplió y qué representaron todas estas personas que ya después estuvieron en la vida de ella y si hay alguna cosa que cambió su perspectiva de vida de como la estamos viendo en este libro, cambió para ya en el segundo libro. Estaría muy interesante ver eso. Sí, en mi mente está, ya llevo varios meses, como les comentaba en un principio, con ese gusanito y es esto, y entonces va a ser acá, y entonces Leonor va a llegar el momento en que se va a casar, y no sé, o sea, ahorita son como fantasmas volando alrededor, creando la historia, y ya tengo una estructura, pero es una historia que por supuesto se va a dar, es un libro que por supuesto, como continuación de esta, es para mí una necesidad y creo que es importante darle ese seguimiento para que para que cierre el círculo. No es que no lo haya cerrado, o sea, puede cerrarlo, pero es esa ventana abierta de la cual les hablaba, pues es importante fue para mí importante para no dejarlo ahí nada más. Y además no lo quería extender mucho más para que también pudieran jóvenes o niños, no sé, de 10, 11 años, acceder también a la historia sin que fuera algo más pesado para ellos. Yo y mis formas administrativas y de controlar y todo, como les decía, de repente soy muy estructurado y pienso demasiado, pero creo que tengo que seguir la corriente de lo que aprendí con la novela, a ser más fluido y también por eso le quise dejar abierta la posibilidad para lo que sé que será una segunda parte. Y creo que también fue una muy buena decisión, que el libro en realidad es muy cortito, tiene 100 y algo de páginas, tiene 140, creo. 140 páginas. Creo que es una muy buena decisión empezar con el libro así, porque es chico, puede dar un gran impacto a las personas, se pueden identificar muy fácilmente, y ya con las siguientes historias, al menos a mí sí me gustaría mucho leer una segunda parte de esta historia para conocer más de este personaje. Ya te sirve para que te puedas ir dando más a conocer entre los jóvenes, entre los adolescentes, entre todos que puedan llegar a leer este libro. Y ya más adelante, si llega a venir un libro más largo, ya tienes como más audiencia, más personas que te conocen y tú claro, estás más interesadas en estos libros aún más grandes. Porque muchas veces, sobre todo las personas que van empezando a leer, vemos un libro grande de unas 300, 400, 500 páginas. Te da miedo y sabes que yo ahí no entro. Ahí no me meto. Ajá, entonces al momento de ver que este libro es un libro muy corto, es una muy buena manera de presentarse a esta comunidad de lectores como escritor, para que también vayan empezando con algo chiquito, que no lo sientan tan pesado y que puedan ir teniendo esa curiosidad por saber más. Claro, y además porque el tema es denso en muchos aspectos y por eso que hablas de la cuestión psicológica de lo que representa para un chavo llegar de repente, no sé, y encontrarse con un mamostreto de 400, 500 páginas, porque yo tuve que quitar, o sea, y fue muy doloroso para mí, fueron cientos de horas de trabajo, tuve que limitar no eliminar, o sea, pero por ahí tengo el resto, pero al menos una tercera parte del libro. Fueron muchas páginas, fueron muchas horas de trabajo, fueron muchas desveladas, pero es parte del proceso en la construcción de una obra literaria. O sea, muchas veces el borrar o el acomodar esas piezas es lo que hace que una historia te llegue o que una obra sea buena o que sea de calidad o que cubra las expectativas o los objetivos que quieres como escritor. Y estas partes que tuviste que borrar, ¿es posible que se puedan encontrar en la segunda parte de Tierra Colorada? ¿De alguna manera de meterlas ahí? Tendría que revisarlas porque ya muchas cosas ni me acuerdo. Pero sí, claro, o sea, de una u otra forma están conectadas. Formaron parte de una hilación de emociones o de pensamientos o de lo que en su momento estuve escribiendo y por supuesto
está relacionado y lo tengo ahí guardadito. Digamos que ya es parte de, puede decirse que ya está en proceso Tierra Colorada 2 con todo lo que quité y que guardé para en su momento incluirlo pues en ese nuevo proyecto que no sé cuándo lo tendré, pero en algún momento sé, totalmente seguro que llegará. Y en cuanto a este libro, ya habías mencionado que lo vas a presentar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, ¿verdad? Así es. Sí, ¿Hay alguna otra estaba feria? programado. No, pregúntame. Ah, ok. Mi ¿Alguna otra pregunta era feria? si, sí, ¿alguna otra feria del libro o esta es la única que está programada hasta ahorita? Por motivos obvios de pandemia, el año pasado fue un problemón. La FIL por primera vez en más de 30 años se llevó a cabo de manera virtual y de manera muy gris, muy mal, pues ellos no tienen la culpa, pues, pero la verdad que fueron causas de fuerza mayor. Yo ya tenía programada mi fecha para presentar mi novela desde principios del año pasado, pero por obvias razones no se pudo. Me ofrecían la oportunidad de que fuera virtual, pero no, es un sueño que tengo desde, desde 1988 que voy a la FIL y obviamente es un sueño que tengo que cristalizar. Quiero mi micrófono, quiero mi letrero de escritor y quiero estar enfrente y hablar con todo orgullo de mi novela, ¿no? Y este año parece ser que sí se va a llevar a cabo. Incluso Expo Guadalajara, donde donde se lleva a cabo el evento, ya está funcionando desde hace más de un mes. Ya hay exposiciones y demás, limitadas, pero es buena señal para que este año sí se lleve a cabo. Y ya les informaré. Yo espero tener en el transcurso de a lo mejor los próximos 2 meses, a lo mejor ya la confirmación de que sí se va a llevar a cabo. Y pues cruzo los dedos, porque es algo que espero con muchas ansias y con mucha emoción. Sí, Además, les comparto otra. Tengo un amigo, un muy buen amigo en Cuba, desde hace más de 30 años, que le escribía por correspondencia y todavía tengo contacto con él. Y eh, hay la posibilidad para que en febrero o marzo del próximo año también lo pueda presentar en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Es algo, ya incluso ya lo estamos manejando, ya estamos viendo la organización y demás, y es algo que también por ahí les doy la primicia y que me emociona mucho, porque ya pasarlo fuera de las fronteras ya de mi propio país, ya y con mi primer novela, la verdad que es una sensación bastante satisfactoria. Sorry. Ahora es tanto la FIL como la FIL Guadalajara como la otra que mencionas. Creo que ya se volvió a cortar. sí. Después de hablar, los cativos aquí están porque ya es hora de comer. ¿Tienes más preguntas? Ya. Ah, ya. Perdón. Entre una u otra cosa, muy accidentada la entrevista de ahí, pero bueno, ahí estamos. Ah, bueno, Pero bueno, así como me ibas a preguntar, sí, dime. pero no, más que nada mi pregunta era porque, bueno, al menos nosotros somos de Monterrey y la verdad sí nos gustaría mucho llegar a escuchar la presentación estando aquí en la Feria del Libro de Monterrey, que es en noviembre, creo, noviembre-octubre. Y para si hay alguna noticia que se llegue a presentar aquí, pues que si nos puedes hacer saber para también compartir a las demás personas que están viendo el en vivo. Ah, genial, claro que sí. Sí, y obviamente pues, Monterrey, y por lo que representa también como la segunda, tercera ciudad. Ya ves que siempre estamos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara como las ciudades más importantes del país en cuanto a cultura y muchos aspectos. Ah, que a mí me encantaría, yo encantado. Sería cuestión de ver con mi editorial y con la gente de la Feria Internacional. En caso de que se diera, yo fascinadísimo de ir a presentarlo allá. Sería perfecto. Igual si se llegara la fecha, también si nos la puedes avisar y ya para estar al pendiente de tener la posibilidad de ir a ver la presentación. Y ver ese claro. sueño que tienes ya cristalizado. Sí, la verdad que sí. Esperemos que estas cuestiones de pandemia y demás se presten y que nos permita lo que tanto nos hace falta, el tener ese contacto físico, el tener esa presencia, el tener ese acercamiento que se ha roto
desafortunadamente en este tiempo, pero que yo tengo mucha ilusión que pronto ya podamos recuperarlo, porque es algo muy importante. Y esperemos que también se pueda en la mayor cantidad de lugares posibles, estaría perfecto para poder así llegar a más personas que tal vez no han escuchado todavía la novela, pero ya están en la Feria Internacional del Libro, que puedan escuchar, que se puedan enganchar, porque realmente una presentación del libro así, sí te puede enganchar. Yo a la que fui pensando, no voy a comprar el libro, y me enganché tanto que terminé saliendo del libro ahí firmado y todo. Entonces, ojalá eso se pueda hacer y que haya muchas más ferias del libro donde te puedas presentar. Ya, yo encantado y estaría encantadísimo en poder encontrármelas y poder convivir con ustedes. La verdad que sería el poder tener esa oportunidad de contacto con mis lectores es, es para mí en verdad muy importante. Sí, esperemos que se pueda. Pero ya si hay oportunidad de ir a la presentación en Guadalajara, estaría perfecto. Si no, Ah, ojalá se pueda si acá en Monterrey pueden, también. todavía falta es en diciembre. Si, si su situación se presta, estaría maravilloso, son más que bienvenidas. Muchas gracias. Pues mucho éxito entonces, tanto en la FIL Guadalajara como en la de La Habana. Esperemos que también ahí se te cumpla también ese otro sueño, porque ya ser internacional, ya ahí estamos hablando de otros, de otros límites. Sí, sí, la verdad va a ser un sueño hecho realidad para mí. Eh, no sé, los niños, muchos niños de mi edad soñaban con ser futbolistas, con alcanzar ciertas actividades, nada relacionado con lo mío. Yo desde niño quería entrar en estos ámbitos, lo pude lograr ya más de joven, más adulto, pues, pero mira, los sueños se pueden alcanzar y esto es una prueba de ello. Y qué bonito, la verdad. Ojalá también puedas publicar muchos más libros, que puedas llegar a mucha más gente y que sigas cumpliendo esos sueños, porque la verdad son sueños muy bonitos. Ya igual estaremos al pendiente de cuando ya haya algún otro libro. ¿Sí me escuchan? Ah, ok, perfecto. Ya igual estaremos al pendiente porque la verdad sí me Perdón, es gustaría. como que las perdí un poquito. Ah, ok. Nada más mencionaba que ya estoy esperando que pueda sacar más libros, seguir leyendo de eso, porque la verdad sí me gustó mucho, como comentaba, la manera de expresarse, el transmitir esos sentimientos, y sí me gustaría escribir, bueno, llegar a leer mucho más de lo que escribas, y pues vamos a estar al pendiente ahí de ver qué nuevos libros vienen. Uy, perdón, Por mi se parte, cortó un creo poco. que ¿Sí me escuchan? Sí, ahí nos escuchas. Creo que no, creo que ahí ya otro problema técnico. sí, creo que se trabó. Se volvió a Sí, trabar, sí, ¿verdad? ¿Tienes más preguntas? Yo ya acabé. por Mis mi dudas parte han ya sido será esas. todo también. Sí, ok. Ya lo demás contiene spoilers, así que mejor, de manera personal. Bueno, esperamos que se reconecte pues, para despedirnos. Igual si alguien tiene preguntas de la gente que nos está viendo y quiere hacerla, es su momento, antes de irnos. Se fue. Ya salió. Sí. Ya le volví a enviar la invitación. Pero si en lo que se conecta, si alguien tiene alguna duda, igual tratar de mantenerla libre de spoilers. ¿Listo? Hola, ¿Escuchas? listo. Ya, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Vaya complicada nunca me había pasado que fuera tan accidentado, pero bueno, Ah, pero aquí bueno, estamos. sí, nada más mencionaba que la verdad sí estaré esperando ver nuevos libros, que nuevos libros llegas a publicar, porque sí me gustó mucho la manera en la que escribes, entonces nada más estar al pendiente. Ya me quedé con la espinita de esperar Tierra Colorada 2 y el libro también, que llevas más tiempo escribiendo, que ojalá salga pronto. Ojalá te llegue mucha inspiración, más que nada, que salga fluido y que no haya tanto estrés y tanto problema con el escritor. Y ahorita nada más Uy, estamos viendo. ¿Otra vez? ¿Sí nos escuchas? No, creo que ahí todavía no se conecta. los escucho, pero muy cortado. ¿Me escuchan?
Sí. ¿Ahí? Permítame, permítame. Ahí está. ¿Ya? ¿Ahí nos escuchas? Creo que no. Bueno, Creo que no. No. ok. Hola, sí, 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 ¿sí me Vaya. escuchan? Hola, hola. ¿Nada? Creo que sí. A ver, ahora sí. Ahora sí, díganme. ¿Ahora sí nos escuchas? Sí, Creo ahora que sí ya sí. los escucho. Ya, perfecto. Sí, nada más, pues estamos viendo a ver si alguien más aquí de los que están presentes tiene alguna pregunta, pero nuestra parte, pues, serían nuestras dudas por el momento. Como mencionaba, las demás que pueden contener spoilers será más por privado para no arruinarle el libro a nadie. Y pues estaremos esperando las próximas publicaciones y estaremos al pendiente de Tierra Colorada 2 también. Ah, perfecto. No, yo encantado de poder haber entrado a esta comunidad y de, de haberme encontrado. Yo me escucho. Lo escucho muy bajito. Ya se voy a cortar. Ahí No, está. ahí está. No, les decía que es para mí un privilegio el poder tener esa frescura el poder acceder a esa frescura que ustedes tienen y el saber que los jóvenes están leyendo y que están leyendo de manera tan apasionada y tan fuerte. La verdad que mi respeto y agradecimiento para ustedes. Muchas gracias también por confiar en nosotros para poder enviarnos este libro y poder leerlo. La verdad, es la primera vez que un autor me manda su propio libro, entonces también estoy muy agradecida por eso, por la confianza. Y pues ojalá también llegues a muchas más personas que puedan tener esta experiencia que tuvimos nosotros con el libro. Yo espero que sí. Esa es la intención. Igualmente, gracias por el envío del ejemplar, gracias por compartirnos, permitirnos llegar hasta este momento para que más gente conozca tu obra. Muchas gracias por estar aquí y pues otra vez mucho éxito en este proyecto de Tierra Colorada, que siga llegando a más gente y pues en tus próximos proyectos también mucho éxito. Muchísimas gracias. La verdad que les mando un abrazo fuerte y un agradecimiento desde la tierra del mariachi y el tequila y ojalá y podamos tener la oportunidad de conocernos en algún momento, ya sea en la feria en Monterrey o aquí. Esperemos que sí. De nuevo, ¿Sí? muchas gracias y muchísimo Al éxito. contrario, Cualquier cosa, igual nuestras redes seguimos en están contacto. abiertas para afuera. Claro que sí. Les mando un Bueno, abrazo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias gracias. Hasta igualmente. luego. Hasta luego. Bye. Bueno, cometas, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado la entrevista con Ivana Latorre y la colaboración con Caries Lectora, que también la pueden encontrar. Tengo la historia también agregada para que la vayan y la sigan. Tiene buen contenido. Y si no estoy mal, ya vas a abrir otra vez el canal de YouTube, ¿verdad? Sí. Sí, ya va a Entonces, volver. Y de hecho, este video también lo voy a subir aquí en YouTube. Y va a estar presente en el IGTV de aquí de esta cuenta. entonces, pues esperamos traerles otras colaboraciones. Probablemente tenemos un proyecto juntas que nos falta ahí como asentar un poquito más, pero espero que les guste mucho y pues ya nos verán en otros videos. Nos vemos para traerles después a otro autor independiente o a otro autor publicado o a quien quiera compartir la lectura en este espacio. Nos vemos. Hasta luego.